yo nací en Quito, a pesar de que fui hecho en Riobamba, y crecí en una zona de Quito, en el centro sur, en el sector de San Diego, que es un barrio popular, en esa época también era un barrio popular, pero tenía mejores condiciones espaciales y eso que ahora. Ahora está un poco deteriorado, pero siguen existiendo los elementos claves que en mi infancia marcaron mi vida de alguna manera, que fue el convento de Santiago y el cementerio de Santiago. De hecho, mis patios de juegos eran esos. Jugaba tanto en el convento, con el cual yo tenía entrada libre. Las monjas me tenían mucho cariño y me permitían recorrerlo de forma absoluta todo el tiempo. Nunca me impidieron que vaya por cualquier lado, conocí los rincones más lejanos del convento. Eso creo que fue posiblemente uno de los elementos que marcaron mi sentimiento respecto a la arquitectura y a la arquitectura patrimonial y a la cuestión histórica, etc. Y lo mismo, de alguna manera, era el cementerio. El cementerio era un espacio, un parque para nosotros, para mí, mis amigos, que además era muy bonito y tenía muchísima obra arquitectónica singular, porque la obra que existe en el cementerio de Santiago, los monumentos, los mausoleos, también son elementos que muestran distintas etapas de la arquitectura. Y además, como son simbólicos, yo creo que es una fuente de enseñanza muy, muy interesante. Posiblemente también influyó en mi vida los viajes que con regularidad lo hacíamos a la ciudad de Riobamba y el camino. La ciudad de Riobamba para mí también marcó muchísimo, y no solamente Riobamba, sino toda la zona, los Andes. En esa época viajábamos muy poco a la costa. No era habitual venir a la costa como es ahora. Los caminos eran difíciles, era más largo. No tenía mucha facilidad de infraestructura en esa época aún. Entonces, yo recuerdo que la primera vez que fui al mar, no fue en el Ecuador, fue 21 años, a los 21 años míos, en el Caribe, por un viaje que hice a Santa Marta, entonces ahí conocí el mar. Ahora los niños van todos los años o cuando quieren a la costa, pero en cambio la sierra no lo conocen, y la sierra es un territorio maravilloso, tanto por el paisaje de la sierra, el paisaje de los Andes, la actividad agrícola, la actividad ganadera, la gente, los indígenas, obviamente conforman ese paisaje y marcan la vida de las personas de las que hemos estado muy cerca. De hecho, mi abuelo tenía tierras, tenía una hacienda, entonces podíamos tener un acercamiento directo. Mis abuelos hablaban quechua, manejaban muy bien con toda la población del lugar. Porque esa era una lengua necesaria para poder desarrollar la actividad que ellos hacían, que era obviamente trabajar con ellos en la agricultura, ¿no? De hecho, yo tuve una niñez muy, muy emocionante porque viajábamos, recorríamos la sierra con bastante frecuencia. A mi madre le gustaba salir mucho, nos íbamos hacia Ibarra, hacia el norte. Tenía mucha cercanía y mucha empatía, además, con la población rural, con los indígenas. Me emocionaba mucho su arquitectura. Una casa más o menos pequeña, de tierra evidentemente, y lo que era singular en esa época, y recuerdo que a mí me resulta muy intenso, es la cocina. La cocina era una construcción independiente, otra, no estaba ligada a la casa, no formaba parte de la casa. Y en la cocina mataban animales, cosa que ahora es prácticamente imposible. Ya cortaba la leña, se cocinaba leña. Así que fue una infancia muy divertida y muy cercana con lo que todo el resto de mi vida he hecho. Bueno, el colegio también fue muy divertido. El colegio, yo hice un colegio muy popular, en el Colegio Mejía, y a todas las inquietudes, llamémosle culturales, en el que yo me movía en la época, se sumó un interés reivindicativo, de rescate, de entendimiento, de conocimiento de lo que es el sector social que está afectado más bien por las condiciones de vida. Éramos evidentemente revolucionarios en el colegio.
Y éramos revolucionarios tanto en términos políticos como en todo, como en el resto de cosas. Éramos revolucionarios en la forma de entender las materias, en la forma de presentar nuestras materias, desde el colegio, claro. Teníamos muchas inquietudes estéticas relacionadas con el arte, con la literatura. Teníamos grupos que trabajábamos en ese tema. Hicimos una radio, un programa de radio dentro de Radio Nacional. Entonces, sí, fue una juventud muy interesante. Obviamente teníamos muchos enfrentamientos, salíamos a pelear con la policía, que es una cosa necesaria para la juventud. Absolutamente de forma natural. Yo no entendía que podía estudiar otra cosa que no sea arquitectura. Pero claro, cuando ya estaba en los últimos años del colegio me di cuenta que había una cosa específica que se llamaba arquitectura. Nunca pensé que exista una cosa que se llame patrimonio. Para mí era normal, era mi vida, era mi paisaje, mi vida cotidiana. Estaba asociada con eso. Y en todos los ámbitos, porque no solamente en ver, sino en vivir. Mi mamá era una excelente cocinera, a ella le encantaba cocinar. Y obviamente lo que cocinaba es la comida que se comía en esa época, que era la comida tradicional. Claro. No ponía yo mucho interés en aprenderla, pero sentía lo que hay que hacer. Ahora que tengo una relación bastante intensa con el tema de las cocinas, me resulta tan natural. No es que yo crea que debo aprender eso, no, está ahí. Mi abuela le encantaba la arquitectura. Ella decía que ella había construido la primera casa que ella hizo en Riobamba, que ella había construido. Yo conocí esa casa, claro, pero no me imaginaba que ella construyó. Decía, ¿qué es lo que hizo? No, nosotros hacíamos todo. Juntábamos tierra, amasábamos, la pisábamos la tierra, porque se pisaba la tierra para hacer un chocoto. Y ella dice que había hecho todo. Y luego cuando ya en Quito, en la casa que ella compró, ella misma arreglaba, bueno, con algún asistente, con albañiles, pero ella arreglaba la casa.